La palabra contemplada. Cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. La respuesta para el salmo de este domingo es: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, en verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, y me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor
es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, «Ve a lavarte en la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no, es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañanas, noches, donde sea, cuando sea que nos acompañas en estas reflexiones de las lecturas de este domingo cuarto de Cuaresma. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, compartiendo estas reflexiones.
primera lectura del primer libro de Samuel nos muestra el emotivo pasaje de la unción de David como rey de Israel. Hay que recordar los eventos que ocasionan la elección de un nuevo rey. Saúl, el primer rey de Israel, elegido por Dios para gobernar a su pueblo y ungido también por Samuel, se apartó del camino de Dios y fue rechazado por el Señor por no haber cumplido sus mandamientos. La elección de David como rey de entre los hijos de Jesé nos muestra la manera en que nuestro Dios actúa. No elige Dios al mayor o al más fuerte de entre los hijos de Jesé, sino al menor, al que nadie tomaba en cuenta. Así vemos a nuestro Dios actuar una y otra vez, escogiendo a Isaac sobre Esaú, escogiendo a una humilde doncella como la madre del Mesías, escogiendo nacer en la más insignificante de las poblaciones, como lo era Belén. Así actúa nuestro Dios. Por eso debemos de tener cuidado de no querer ser los mejores o los más ricos, sobre todo si es a costa de otros. A lo único que debemos aspirar a ser es los mejores, pero en el amor a Dios. En la segunda lectura vemos la exhortación a dejar la vida de pecado atrás, lo que el autor llama oscuridad. Los cristianos en nuestra nueva vida en Cristo somos hijos de la luz. Cristo con su ejemplo nos ha enseñado el camino a seguir. No podemos apelar a la ignorancia. Nuestro Dios nos ha mandado toda suerte de maestros, empezando con su propia palabra en las Sagradas Escrituras, proclamada por la Iglesia a través de los siglos. Nuestra relación con Dios requiere de esfuerzo de nuestra parte. Por eso oímos en la lectura: examinen lo que le agrada a Dios. Nosotros los cristianos tenemos el deber de formarnos estudiando las Escrituras y las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, para así discernir si le agrada a Dios. En el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el pasaje del ciego de nacimiento. En el pensamiento judío siempre había estado presente una corriente de pensamiento que consideraba que las enfermedades eran castigo por algún pecado o pecados. Y no es algo que haya pasado de moda, ya que desafortunadamente aún oímos esta opinión expresada. Por ejemplo, cuando un desastre natural azota una ciudad, o no falta algún predicador cristiano que le eche la culpa a algún grupo de personas. Hay que dejar en claro que mientras que por revelación divina sabemos que toda maldad entró al mundo por el pecado, esto no significa que cada instancia de enfermedad o desastre natural haya sido ocasionada por un pecado personal. Hay que tener cuidado con este pensamiento porque nos lleva a ver a Dios como un juez vengativo que anda buscando a ver quién hace el mal para traerle una desgracia. Los males no vienen de Dios. Solamente en las ocasiones en que Dios tenga el propósito de purificarnos es que a veces permite que sucedan estas cosas y nosotros tenemos que verlas como pruebas. Así como a veces es amarga la medicina que nos cura, así también Dios a veces manda alguna prueba para corregirnos. El dolor en sí no es necesariamente malo. Después de todo, es el dolor de muelas que nos advierte el hecho de una infección que tiene que ser tratada. Dejemos atrás estos pensamientos que nos separan de Dios y pongámonos a pensar que a veces si nos pasan cosas malas es para que se demuestren las obras de Dios, como nos dice Jesús en el Evangelio. En esta semana, continuemos redoblando nuestros esfuerzos en el ayuno, la abstinencia y la caridad, para así imitar a Jesucristo que nos amó y quien dio la vida por nosotros.
Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, invitándolos a que visiten mi sitio web, vayanalmundo.org. Muchísimas gracias, paz y bien siempre.